ti. Entonces, como sale más rápido, por eso le gusta mucho a los inversionistas, porque, pues porque van a poder tomar decisiones más rápidas y más acertadas, ¿ya? La otra razón es porque por el PMI arranca todo el ciclo del PIB, es decir, primero sale el PIB, el PMI, luego sale la tasa de desempleo, luego sale la inflación y al final sale housing, todo lo que tenga que ver con construcción. Entonces, con base en eso, ya los inversionistas se hacen a una idea. Y aquí estamos viendo que, ok, las ventas minoristas salieron mal, pero el PMI manufacturero, es decir, cómo está el área de compras de todas las empresas industriales, ahora nos vamos a la parte industrial, salió en 54.9. ¿Y cuánto estaban esperando que saliera el mercado? ¿Cuánto estaba esperando? 53.1. O sea que no solamente sale por encima de lo estimado, sino que sale por encima de 50. ¿Qué pasa? Este dato, quien se inventó este dato, dice que si el dato sale por encima del 50, esa economía de esa región se encuentra en una fase expansiva. Si está por debajo de 50, significa que esa región, ese país, está en una fase contractiva. ¿Listo? Entonces aquí lo que podemos ver es que el PMI manufacturero, es decir, cómo está toda la parte industrial de Reino Unido, pues se encuentra para ese mes en una fase expansiva. Razón, motivo, circunstancia, pues Reino Unido está detrás de Israel en términos de vacunación, ¿ya? Muchos laboratorios están en Reino Unido y pues obviamente han sido líderes en temas de vacunación. ¿Y eso en qué se ve reflejado? Se ve reflejado aquí, en la fortaleza que ha ido cogiendo la libra, ¿ya? Porque la libra se está fortaleciendo respecto al dólar. Es decir, cada vez hay que pagar más dólares por una libra. ¿Listo? Entonces, vemos todo el rally alcista que ha tenido y solamente por un poquito de historia es que antes de Estados Unidos, ¿quién era la potencia? En el anterior siglo era Reino Unido la potencia. ¿Ya? Después de la Guerra Mundial es que Estados Unidos se vuelve potencia, pero de lo contrario siempre había sido Reino Unido. Entonces, claro, ellos tienen el poder tienen una moneda de reserva. Si tienen moneda de reserva, pueden hacer expansión cuantitativa, pues, como quieran. Tienen muchos laboratorios que les ayudó mucho para lo de las vacunas y pues tienen una economía sólida. Entonces, aquí vemos cómo la libra es la moneda con mejor desempeño en el mundo. ¿Ya? Arrancando 2021, es la moneda más, pues, que mejor le ha ido, que más se ha fortalecido respecto al dólar y está en niveles casi iguales a los del 2018. Listo. Ahí pasamos de datos de Reino Unido. Ahora sí vámonos a datos que salieron ya a las 10 de la mañana. Ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Si ven lo importante de housing, todo lo que tenga que ver con vivienda es supremamente importante allá. ¿Por qué? Porque es la construcción uno de los sectores que más empleo genera y que más subsectores a su vez también mueven. Y ya sale informe de política monetaria de la Reserva Federal, por eso sale un librito aquí, no salen datos. Entonces, la Reserva Federal siempre lo publica en su página y ahí ya uno ingresa y empieza a leer y pues más o menos eso le da idea de cómo va a ser la oferta que hay, la oferta de dólares a nivel mundial que va a haber. ¿Listo? Ahora sí vamos a datos que si bien no están aquí en calendario económico, también están ocurriendo en los mercados y son importantes mencionarlos. Lo primero es que aquí estamos viendo a Kevin Griffin. Este señor es, ¿cómo lo llamamos? O sea, todo el mundo se queja, todo el mundo dice, uff, es que Facebook controla nuestros datos y Facebook yo no sé qué. Y entonces, eh, para hacer la comparación, pues de cierta manera Facebook incurre en unos gastos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Facebook tiene que pagar el servicio en la nube, tiene que pagar ingenieros, tiene que pagar seguridad, tiene que pagar diseño, tiene que pagar un resto de cosas, ¿ya? Entonces, de cierta manera, nos están prestando un servicio y nuestros datos, pues si alguien que no quiera, pues sencillo, no use Facebook, si no quiere que sus datos estén ahí, ya, normal. Pero ¿qué pasa con este señor? Este señor controla bueno, entonces Facebook pues controla casi todo el mercado de las redes sociales. Este señor es como el Mark Zuckerberg de las redes sociales. Él controla casi a ojo el 35% de las acciones que se negocian a diario en intradía. ¿Ya? O sea,
él tiene un fondo, fundó un hedge fund que se llama Citadel. Citadel o sea, es el fondo, el hedge fund más grande o de los más grandes del mundo. Todas las acciones que se intercambian a diario, pues son controladas por Citadel. Entonces, hasta ahí nada, pues uno diría, no, es un tipo con mucha plata y ya. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de él? Porque la mayoría de los que están aquí se enteró de lo de GameStop, ¿cierto? Para seguir o para no seguir, o para explicar. Sí. Sí. Listo. Entonces, dentro de este rollo, había también una aplicación, hay una aplicación que se llama Robinhood. ¿Ya? Y Robinhood lo que hace es que no cobra, ojo, no cobra por las transacciones que se hacen. Ya, yo puedo comprar y vender las veces que quiera y Robinhood no me va a cobrar. Entonces uno diría, uff, súper negocio, porque es que no me va a cobrar. ¿Ya? Pero Robinhood, ¿cómo gana? Lo que hace Robinhood es que vende todos los datos de todos los pequeños, de todos nosotros, coge esos datos y se los vende a estos señores. ¿Ya? Entonces ahí, hace un año, Robinhood era amada, la aplicación era amada por mucha generación joven, ahora ya no tanto. ¿Por qué? Porque supongamos que yo estoy en una posición de compra de Facebook. ¿Ya? Entonces yo estoy diciendo Facebook va a subir y todos ustedes también están en la misma posición. Y digamos que cada uno de aquí tiene una cuenta de $1.000, o sea, tiene unos 3.560.000 pesos, como está el dólar. Entonces, eso por los que estamos aquí, ¿cuántos somos? 32, diríamos, bueno, pues eso suma, ¿ya? Y le estamos apostando a que eso va a subir. Pero este señor tiene 1.000 veces más de lo que nosotros tenemos. ¿Qué hace él? Él dice, ok, llegó el momento de que toda esa posición de estos minoristas, es decir, de estas personas que pueden sumar más, pero que no tienen mucha plata, yo voy a hacer todo lo contrario, voy a hacer una venta para que el precio suba, para que el precio caiga, para que el precio caiga. Al caer el precio, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues toda esa plata que nosotros teníamos ahí se la lleva. Entonces, he ahí uno de los mayores problemas de, pues, de lo de GameStop, de lo de Robinhood, y es que eso lo que empezó a generar es que pues, estuvieran vendiendo la información de mis posiciones al resto al resto de grandes fondos. Entonces, ¿por qué es noticia él? Porque ayer lo llevaron a la SEC, es como la Superintendencia Financiera en Estados Unidos, y es como es como el Senado, pues lo llevaron al Senado y a la Superintendencia y ante la SEC, lo llevaron a declarar. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión más importante de lo que, pues de lo que dijo ayer y pasó ayer y que fue de lo más relevante en los mercados? Es que durante todo enero del 2021 ha sido uno de los meses más volátiles en el mercado. Y si eso seguía ocurriendo, los mercados estaban a punto de colapsar. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen que por una empresa de deportes el mercado pudo colapsar? ¿Qué pasa si estos fondos, o sea, esta fue una de las tantas imágenes que hay en Google de él? Lo que pasa es que, claro, es en un apartamento porque el hombre tiene mucha plata, pero toda la plata de Citadel no es de él, ya es a su vez de otros clientes. ¿Qué pasa si él perdía la plata de los clientes y muchos otros fondos también perdían más plata? Pues esos grandes fondos tienen clientes y muchos de esos clientes son clientes bancarios. ¿Ya? Entonces, no es que perdía Citadel y perdía él, de cierta manera perdían los clientes de él, que son los grandes bancos. En ese orden de ideas, si un banco muy grande quebraba, pues no, quebraba no, porque estoy siendo estoy generando mucha alarma. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, le traducía esas pérdidas a los clientes? Pues lógicamente el sistema probablemente iba a colapsar e iba a ser como una especie de 2008 versión 2.0, ¿ya? Entonces, pues eso lo que generó es que afortunadamente no llegó a pasar, pero pues obviamente eso iba a ser una cascada de más bancos levantando la mano y diciendo no tengo liquidez. ¿Listo? Entonces, es por eso lo peligroso de que un banco, pues de que el sistema financiero
esté a punto de colapsar, pues que ojalá nunca pase, pero pues esos son los riesgos y acabamos de ver el enero más volátil en de mucho tiempo. Y digamos que siguiendo la misma línea, aquí lo que estamos viendo es que básicamente es el mercado americano el que le ha ganado al resto de mercados emergentes. Y aquí queda la reflexión más importante y es que quizás uno se pregunte, pero si el mercado es tan grande, pues es muy difícil que colapse, ¿cierto? Pero entre más grande sea una empresa, más grande sea un mercado, más grande sea un banco, lo hace también más susceptible de la quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supongamos el Super Bowl. El Super Bowl es un evento súper grande, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si se va la luz? Pues no se hace concierto, si no se hace concierto, pues el juego tampoco puede llevarse a cabo. Entonces, entre más grande, digamos que eso se aplica, veámoslo en el caso local, uno diría, uf, tostado, café y pan, que son las cafeterías, imagínense cuántas qué, pues cuántas cafeterías no tiene, son muchas. Y uno diría, no, pues eso factura un resto, pero pues llega el coronavirus y esos locales hay que seguirlos pagando y obviamente los llevan pues sí, a la reestructuración. Uno diría, no, es que vean la 14, cuánta plata no factura, pues sería casi imposible de que esté como en aprietos financieros. Entonces, esto, antes de seguir, queda la reflexión y es que uno diría, no, pues es que el mercado americano, pues, tan grande, tan sólido, sí, pero también lo hace susceptible de que al haber tantos jugadores, de que haya tanta liquidez, de que haya tantos, pues todos los días, tanta plata de fondos mundiales, no solamente americanos, estando ahí, pues lo hace también susceptible ante volatilidades y quizás ante las últimas crisis que se han presentado ya a nivel de sector financiero. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta curvita azul me gusta mucho porque lo que nos dice es, ok, si hay tanto, pues si el mercado americano le ha ganado tanto al resto de mercados, ¿hasta cuándo eso va a seguir? Y si ya se va a presentar la corrección como lo hizo en el 2008 o como lo hizo en los 90, entonces pues ahí queda la incógnita porque muchos mercados emergentes, incluido el colombiano, siguen estando baratos y el mercado americano sigue estando en un pico que hace pensar a muchos que hay una burbuja y esta gráfica le da los argumentos a muchos para pensar que sigue existiendo una burbuja, cuando realmente la burbuja se podría ver es en otro tipo de activos, ya que no son de la renta variable, sino probablemente de la renta fija. Y ya, bueno, todo esto que vimos acá, que son, sí, son noticias y eventos, pues son también algo que nosotros denominamos como análisis fundamental, es decir, datos económicos, financieros, a nivel macro. Y esto que ustedes están viendo aquí ya es el análisis técnico de un activo en particular. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes llegasen a graficar así las acciones en las cuales van a comprar o las acciones que vayan a vender para tomar sus decisiones. Es decir, que ustedes interpreten no solamente la información fundamental, sino también pues el análisis técnico, que es ver si es el momento adecuado o no adecuado para comprar a tal precio la acción. Ya, aquí en este caso no es una acción, sino que es nuestra moneda, es es el dólar versus el peso colombiano, es decir, cuántos pesos colombianos tenemos que pagar por un dólar. Ya en estos momentos 3.560 y pico hasta que lo estaba siguiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, pues lógicamente, un marzo horrible que se devalúa en esta moneda casi 800 pesos. De ahí podríamos decir que hay una tendencia casi primaria, una tendencia general a partir de mayo, en la que nuestra moneda pues vuelve a entrar como en un descenso, en una revaluación. Tenemos 5 franjas amarillas, son 5 franjas amarillas que nos sirven para identificar puntos importantes en los que el precio respeta o en los que la mayoría de quienes están en este mercado especulando con esta divisa, pues lo tienen como referencia porque básicamente el precio cuando llega a esa zona, pues siempre es como una zona pivote en la que o te
o está como soporte o está como resistencia, ¿listo? Por ejemplo, uno podría decir que los 3680 me está sirviendo mucho como una zona pivote, lo mismo los 3550, aquí también, véanlo aquí. Y aquí tenemos una línea de tendencia alcista, que es esta que les estoy marcando aquí, que me estaba mostrando más o menos cuál ha sido el soporte dinámico, es decir, que va con la tendencia en la cual el precio ha querido rebotar. Y tenemos dos promedios móviles, uno de 50 periodos y otro de 120 periodos, que no son otra cosa que los promedios de los últimos 50 periodos y de los últimos 120 periodos. ¿Ya? Entonces me dice estos 3589 y 3533. ¿Ya? Uno es el promedio de 50 periodos y el otro es el promedio de 120 periodos. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Llegó a un punto en el que rebotó, que fueron los 3400 y está empezando a dar nuevamente como una tendencia alcista. ¿Y qué nos dice la teoría? Que cuando un activo empieza a tener una tendencia alcista, pero forma una especie de banderín. Imagínense que esto es como un tiro de esquina, cuando el jugador va a una esquina a cobrar un tiro de esquina. Nos dice que si dentro de una tendencia alcista se forma un banderín, ese banderín no es un retroceso, sino que es el descanso del precio para coger nuevamente ¿qué? Y subir con más fuerza. ¿Ya? ¿Hacia dónde subiría con más fuerza? Casi hasta los 6.680, es decir, hasta esta zona de acá. Razón, motivo, circunstancia, pues ustedes ya vieron que Reino Unido, Israel, Estados Unidos, pues ya tienen casi, si no es el 30, casi el 50% de su población vacunada. Realmente lo que le preocupa a los mercados en estos momentos es la rapidez con la que los mercados emergentes, es decir, Brasil, Chile, Perú, Colombia, vacunen a la gente para que la reactivación económica se vuelva a dar y se dé ya sin ningún problema, sin ningún temor. En ese orden de ideas, lo que el mercado le está prestando atención es la forma en cómo pues ya haya pues sí, una vacunación masiva y digamos que hoy se reúne, sí creo que hoy se reúne el G10, los países, los 10 más grandes para ver si muchas de las vacunas que ellos tienen pues la destinan a los mercados emergentes, ¿ya? Latinoamérica, emergentes de Europa, que es la parte de Europa Oriental, pues para lo que ya les expliqué. ¿Ya? Entonces, quizás planteo yo el escenario de un dólar en el corto plazo, llámese hasta finales de febrero, llegando a este techo de acá, y luego cuando pues ya se dé lo que acabamos de mencionar, pues probablemente vuelva a esos retrocesos de los 3.450, 3.480. Ya eso en el corto y en el mediano plazo. ¿Con base en qué? En la facilidad de una reactivación sin miedo. Eso es, muchachos. No sé si tengan alguna duda, inquietud.